cooperación interinstitucional. Entonces, cuando hicimos este programa nacional en conjunto con el ministerio y con todos los primatólogos, decidimos incluir una cosa que se llamaba sistema de priorización por especies y por áreas. Cuando aplicamos este sistema, nos dimos cuenta que el mico maicero cariblanco, Zeus malitiosus y de la Sierra Nevada de Santa Marta eran prioritarios para desarrollar proyectos de conservación. Entonces, aplicamos a 2 becas que exitosamente nos ganamos las 2 al mismo tiempo, que es US Fish and Wildlife Service y la Fundación de Mohamed bin Zayed. Entonces, como grupo estaba pues Diana Guzmán, que era la directora del proyecto, yo era la asistente del proyecto, Daniela Linero, la asistente de campo, Aníbal Cala, nuestro guía local, y David Harbord y Lucía Martínez como apoyo con la organización Ferdescol. Entonces, nuestra meta para el proyecto era prevenir y reducir las amenazas para los primates, específicamente para el mico maicero, y lo queríamos hacer en una estrategia integral que incluyera investigación, educación, capacitaciones, participación de la comunidad y acción interinstitucional. Entonces los voy a poner en contexto del área de estudio. Trabajamos en el departamento de Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta, más específicamente en las veredas Minca, Marinca y Oriente, que son en el municipio de Santa Marta. Trabajamos en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso es entre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es bosquedo húmedo tropical, tiene igual especies de transición del bosque seco. Las comunidades que habitan en esta zona son comunidades campesinas y comunidades indígenas, específicamente comunidades Kogi y Arhuacas. Digamos que la actividad principal de la comunidad campesina es el café bajo sombra. Está también el cultivo de maíz, frijol, malanga y otros productos. Y también hay una parte de turismo que llegó hace 7 años. Digamos, la temperatura ahí es entre los 8 grados a los 24 grados centígrados y tiene una marcada época seca y una marcada época de lluvias. Las lluvias empiezan en abril hasta noviembre y la época seca va desde diciembre hasta marzo, siendo febrero el mes más seco. Entonces, para que vean un poco, este era el paisaje que teníamos nosotras. Y esta era la parte de donde estaban pues las quebradas. Como vemos, pues hay árboles de gran porte y trabajamos más que todo cercanos al río Toribio, Gaira y Minca. Entonces, cuando uno pues llega a Minca, o cuando nosotras llegamos a Minca, pues nos encontramos con este cartel que decía bienvenidos a Minca, capital ecológica. Pues sí es ecológica, digamos que se han cambiado un poquito las acciones que ha hecho la comunidad desde que entró un poquito el turismo, pero todavía vemos cosas como estas, quemas indiscriminadas. Digamos que estas quemas se realizan para cultivos de maíz. Los cultivos de maíz, digamos que en las veredas donde nosotros trabajamos eran más o menos de 2 a 3 hectáreas como máximo. Pero digamos que ellos tienen su actividad de café bajo sombra que solo les da una cosecha al año, que es entre diciembre y febrero, y el resto de los meses pues están con los cultivos de maíz, frijol, malanga, lo que les acabo de mencionar. Estas son un poco las zonas que encontramos cerca al área de estudio y dentro del área de estudio. Estos son los cultivos de maíz, como les digo, son cultivos de que no superan las 3 hectáreas y están mezclados con malanga. Pero sí encontramos cultivos extensivos cercanos a la vía pavimentada hacia Santa Marta, que son cultivos ya pues de más de 5 hectáreas de maíz. Bueno, nuestro trabajo, pues como decía el objetivo, buscábamos como abarcar tanto el hábitat como las poblaciones de primates que habían en la zona, pero nos especificamos como en el mico maicero calibranco, que es Zeus malitiosus. Está distribuido en el departamento de La Guajira y Magdalena. Es una especie endémica y la encontramos tanto de los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.000 metros.
digamos que son, bueno, son omnívoros, viven en grupos de más o menos 20 individuos, son súper ágiles, súper rápidos, parecen como unos niños chiquitos, son muy, utilizan herramientas, digamos que sus amenazas, como lo dijo ahorita Andrés, es la ausencia de su conocimiento, o sea, de esta especie no se sabe nada, más allá de que ustedes consiguen información de dieta y comportamiento asociados a Cebus albifrons, pero no se sabe mucho del estado de sus poblaciones. Tiene un conflicto humano-primate, que eso fue, digamos, como nuestra principal amenaza que quisimos como enfocar esfuerzos, y fue porque, pues, como lo dice el nombre, el maicero, pues entra a los cultivos de maíz, y como son cultivos tan pequeños, pues arrasa con todas las mazorcas, y pues esto ha generado pues un conflicto con la comunidad. Y fragmentación del hábitat, pues porque digamos que no tenemos certeza que el café bajo sombra pues no afecte, digamos, el comportamiento y las poblaciones de este primate, pero sí vemos como que hay una fragmentación muy, muy fuerte en la zona donde trabajamos. Eso es uno de los videos que le tomamos a los maiceros en la zona. Como vemos, ellos son, cuando subíamos la cámara, ellos eran muy, muy, muy miedosos. En las áreas de estudio de las veredas donde trabajamos no tuvimos ninguna noticia de que afectaran, digamos, atacaran a estos primates, pero pues asumimos que en algún lado pues sí lo están haciendo. Entonces nuestro objetivo principal era la investigación y educación. Buscábamos aumentar el conocimiento sobre los primates y específicamente el mico maicero. Esto lo hicimos con investigación y con educación. Empezamos con monitoreo pasivo, tuvimos más de 10 cámaras distribuidas en el área de estudio. Esto lo hicimos, fueron cámaras que colocamos en dosel por medio del sistema Orión, que vino un primatólogo panameño a explicarnos cómo funcionaba. Entonces, lo único que uno hace es con un arco y una flecha, a la flecha le amarras un nylon, buscas una horqueta que te sirva, digamos, para colocar la cámara, tiramos pues la flecha a la horqueta y hacemos un cambio de 2 cuerdas y dejamos una cuerda donde colocamos unos tubos de PVC, más o menos los tubos eran de 2 metros cada uno, y por cada cámara nos iban como unos 3 a 4 tubos PVC. A la parte de arriba colocábamos la cámara trampa amarrada con unos sunchos. Estas cámaras tenían una memoria de 64 gigas y otra de 36, entonces lo que hacíamos nosotras, y pilas AA de litio, lo que hacíamos es que la dejábamos en un sitio y la dejábamos como 45 días, regresábamos a los 45 días, le cambiábamos la memoria por una de 36, la dejábamos otros 30 días y después regresábamos y la rotábamos a otro lugar. También quisimos colocar una a nivel del suelo, porque en la reserva que nos quedamos nosotros, que era la reserva Caracolí, que era nuestra estación, digamos, biológica, encontramos muchas huellas de felinos y queríamos pues como mirar qué podíamos capturar con la cámara. Entonces, como les dije, fueron 10 cámaras, hicimos una rotación más o menos de 10 rotaciones más o menos, y tuvimos 200 registros de diferentes tipos de animales, como el mico maicero, que esta fue la primera imagen que se obtuvo pues del mico maicero en la zona, de monos aulladores, de monos nocturnos, de puma con 3 crías, jaguar, tairas, y armadillos. Además de pavas, tucanes, guatinajas, muchos murciélagos, muchos insectos, muchas hojas, mucha lluvia, muchos árboles moviéndose.
Fueron muchas horas revisando estas grabaciones. De los monitoreo pasivo también teníamos censos y análisis molecular. Digamos que un objetivo que teníamos en la beca de Mohamed Bin Zayed era hacer un análisis genético porque no teníamos certeza de que esta especie fuera endémica y era importante pues tomar datos. Entonces en esto nos ayudó Eduardo Pinel y él lo que hacía era tomar heces de mico maicero. Entonces, pues como era una zona que nunca se había trabajado, pues él tuvo que hacer trochas y caminar mucho tiempo. Él salía desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, duró entre dos meses más o menos en la zona. Y pues nada, yo lo acompañaba varias veces a sus fuertes caminatas. Esta era una forma que él hacía para llamarlos. En algunas ocasiones él tenía un registro, digamos, de 4 días seguidos, veía a los cebus maliciosos y después pasaban otros 2 o 3 días que no los veía, entonces digamos que sabíamos que estos micos pues se mueven un montón en el paisaje. Este fue un video que tomó él en sus recorridos. Y estarán pues a lo que él iba, ¿no? A coger pues heces de maicero. Como les dije, fueron trayectos lineales, hizo más o menos 14 avistamientos. La composición del grupo que él siguió eran de 17 individuos y tomó más de 24 muestras de heces. Estas muestras las trajimos a Bogotá, después las llevamos a la Universidad de Antioquia, Medellín, y allá pues está haciendo todo el análisis con ayuda de Iván Soto. A la par del monitoreo pasivo y a la par de los censos y análisis molecular, Daniela Linero nos apoyó en la parte de análisis del paisaje. Lo que queríamos ver era cuál era, analizar el efecto de la fragmentación en la zona donde estábamos trabajando. Utilizamos sensores remotos, imágenes Landsat y hicimos una clasificación de coberturas. Esto lo hicimos con una imagen de 1984 y de 2019. Entonces, como vemos que han aumentado el mosaico de cultivos y que eso está muy relacionado a las vías. Esta es la zona, digamos, donde está toda la parte de maíz intensivo, que es muy cerca a la vía hacia Santa Marta. Y pues igual aquí pues va la vía también hacia las otras veredas. Entonces, encontramos 475 hectáreas deforestadas desde 1984. Según la comunidad, son muchas más hectáreas deforestadas y solamente se han regenerado 196. Entonces, pues es un paisaje pues altamente transformado. En educación realizamos 3 talleres educativos. Nuestros talleres estaban divididos en 3 fases. La primera fase es de apropiación, la siguiente es de prevención y mitigación y la última es de soluciones. La apropiación, lo que buscábamos era que los chicos supieran cuáles especies de primates hay en la zona, dónde están ubicadas, un poco de la descripción. También explicarles la importancia del mico para el bosque, la importancia también de que son dispersores de semillas. En prevención y mitigación hablábamos un poco más de las amenazas de cebus maliciosos, entonces les entregábamos como una cajita de sorpresas donde habían materiales que iban a servir como métodos de ahuyentamiento, entonces los chicos tenían que tratar de descifrar qué tipo de método era. Y en soluciones, entonces es como el cierre del taller,
Los talleres duran más o menos 2 horas y era un poquito la reflexión que ellos ya habían sacado de todo lo que les habíamos explicado. Y entonces ellos hacían obras de teatro, explicando, digamos, las problemáticas, cómo las podrían solucionar. Y al final hacíamos una reflexión. Cada uno dibujaba la reflexión, escribía alguna nota. Y al final pues los colocábamos en las escuelas. Entonces trabajamos en la escuela de la vereda Marinca, de la vereda Oriente y de Minca. Y pues nada, esto lo dejamos en cada una de las escuelas. Todos los materiales que utilizamos para los talleres también quedaron en las escuelas para que las profesoras pudieran en algún momento volver a realizar esas actividades. Y bueno, fue muy bonito, digamos, el resultado que salieron de esos talleres, porque desde que hicimos esos talleres los niños eran pendientes de todos los monos, que el aullador, que vieron entonces fue bastante bonito el resultado. Y ya al final les entregábamos como una máscara del maicero. En el objetivo 2, entonces fue capacitaciones y proyectos. Nosotras no quisimos llegar a la región y a la zona diciéndoles tienen que hacer estos proyectos, tienen que hacerlos de esta manera, por esto y esto y esto, sino que iniciamos con unas entrevistas semiestructuradas a la comunidad, haciendo un diagnóstico rural participativo. Hicimos cartografía social, mapas para identificar dónde es que estaban las fincas, dónde habían quemas, dónde habían visto los micos, dónde eran las vías, un poco para entender en dónde estábamos trabajando. Hicimos un flujo de producción, es decir, queríamos saber qué tipos de cultivos ellos tienen, cómo los hacen, si utilizan pesticidas, fertilizantes, cuánto les cuesta cultivar ese producto. Y aquí les tengo pues como una de las presentaciones que nos dieron. Bueno, de los abuelos, de las personas actualmente que nos acompañan. Y actualmente los precios no son factibles, no son factibles. Pero es algo tradicional que nosotros tenemos, que siempre lo hemos llevado. Y esos son los precios. El 5% de una producción no la consumimos nosotros, que hacemos el tinte, la vaina. El 95% se va para las ventas. Precios de 6.000 por kilo, ya seco o ya procesado molido, 10.000 pesos, 12.000 por otro sector. Esa es la cuestión del café. ¿Y cuánto se demora, digamos? Entonces ahí empezamos a darnos cuenta un poco cuánto les costaba bajar sus productos, cuánto les costaba traer otros productos fuera. Entonces hicimos un árbol de problemas también para identificar qué necesitaba, qué veían como problemáticas ambientales en la zona. Buscamos algunas soluciones enfocadas en cuatro problemas que identificamos entre todos. Vimos cuáles eran las habilidades, la experiencia y cuáles eran los intereses de la comunidad. De esta forma, entonces, creamos 2 proyectos. Está Semillas de Conservación y Turismo Comunitario. Semillas de Conservación nos enfocamos en agricultura sostenible y a huertas orgánicas. Digamos que para una persona en esas veredas, que de Minca hacia las veredas, la vía es una trocha, o sea, cuando llueve es muy difícil salir de allá. La única forma es en moto y una moto te puede costar 50.000 pesos ida hasta Minca y en carro te puede costar 200.000 pesos hasta Santa Marta. O sea, es mucho dinero que se gastan. Entonces, para nosotros era muy importante formular un proyecto que, además que aportara a la protección, digamos, del hábitat del maicero, también queríamos como buscarle soluciones también a la comunidad. Formulamos un proyecto y nos dimos cuenta que ellos estaban interesados en un banco de semillas, en unas huertas orgánicas y unos cultivos un poco más amigables con el medio ambiente. De esta forma, entonces nos apoyó Julie Peláez, ella es de la Fundación Entre Ríos, y les explicó un poco cómo era la parte de soberanía alimentaria, seguridad. Hicimos intercambios de semillas, todas semillas orgánicas. Siempre les entregamos semillas que ellos quisieran, entonces tuvimos hortalizas, frutales, especias, aromáticas. Así Apoyamos a la construcción de semilleros, a la elaboración de pesticidas orgánicos. Esto fue con ayuda de Elías y Marcos, que les explicaron a ellos cómo hacerlos.
También hicimos un calendario agrícola, mirar qué productos siembran en ciertas épocas del año. Esto también les servía a ellos como insumos también para su día a día. Y ya empezamos a hacer las huertas orgánicas. También les entregábamos los vasos, digamos, de los talleres que teníamos y ellos sembraban ahí. Les entregamos semilleros. Y bueno, ya empezaron a hacer todas las huertas. Hicimos también huertas escalonadas, pues por el relieve de la zona. Y pues vimos que ya estaban produciendo mucho y dijimos, bueno, esto les sirve a ellos para su consumo, pero también lo pueden vender a hostales, y los hostales también empezaron a verse interesados por las huertas orgánicas. Entonces les dimos un taller de cómo manejar las plantas aromáticas, cómo manejar las especias, cómo secarlas. Les dimos publicidad a cada uno para que tuvieran su tarjeta y fueran a hostales y a restaurantes a promocionar sus productos. Y algo muy interesante que encontramos fue que don José Mendinueta nos comentaba que él hace muchos años había tenido una zona de su finca que había tenido ganado y que pues estaba totalmente pelada esa zona. Entonces quisimos con Reserva Caracolí, y para hacer un homenaje a Lucía Martínez, sembrar unos árboles de caracolí en la zona, y pues fue como un momento pues bonito para nosotros también. Y ya viene el de turismo comunitario. Entonces, algo que digamos que nos dimos cuenta mientras trabajábamos en Minca era que pues que el turismo que había llegado hace 7 años, pues era un turismo muy de extranjeros, o sea, era manejado por extranjeros, todo era extranjeros, y la comunidad trabajaba era de mototaxismo o de aseo o de cocina. Y dijimos, bueno, esto pues deberíamos incluir a la comunidad, y le apostamos pues al turismo comunitario. Dimos 20 talleres, trabajamos con 10 familias. En esto nos ayudó pues un experto que es Sebastián Castellanos en toda la parte de turismo comunitario. Primero quisimos entender pues un poco la historia de donde estábamos. Hicimos una línea del tiempo, y de esta línea del tiempo nos dimos cuenta que han pasado 3 momentos de guerra: cuando entró la guerrilla, cuando entró los paramilitares y cuando volvieron a entrar los paramilitares, cuando ingresó, digamos, el café bajo sombra como alternativa a los cultivos de marihuana. Y nos dimos cuenta que esta historia era bastante interesante, que la podríamos como contarle un poco a los turistas, y les dimos a cada uno pues un afiche con todo lo que sacamos ese día del taller. Además hicimos algunas capacitaciones explicándoles qué tipos de turismos hay, cuáles podrían aplicarse pues para la zona. Y lo que siempre queríamos y que estábamos muy claros es que no queríamos que todas las familias trabajaran en lo mismo. Queríamos encontrar como las potencialidades de cada finca y que quedara una ruta de turismo súper heterogénea. Entonces hicimos visitas a cada uno y pues nos encontramos con cosas súper interesantes. Entonces, cuando hicimos esas salidas, nos dimos cuenta que, bueno, podríamos unir esfuerzos entre otros hostales. Y empezamos con Sol de Minca, que es una reserva que está a las afueras de Minca, bajando a Santa Marta. Y pues toda la familia Jaramillo que nos apoyó. Ellos tienen una reserva solo con infraestructura en arcilla, todos son ladrillos en arcilla. Entonces le estaban comentando también a la comunidad que no necesariamente necesitan cemento, que digamos en el Caribe pues utilizan mucho el cemento para su infraestructura. Les comentaron un poco de la energía solar que ellos tenían en su reserva. Hicimos intercambio de semillas también, porque ellos pues tienen unas huertas escalonadas muy interesantes. Otra cosa que queríamos y otra problemática que veíamos también en la zona era las aguas residuales, el uso del agua. Como ya les dije, ellos tenían una época de sequía que es muy fuerte, que hay momentos en que no hay agua, y pues el agua se utiliza para los baños. Entonces, aquí pues Sol de Minca vimos los baños secos, les mostramos cómo funcionaban,
les explicaron con detalle y pues todos quedaron súper emocionados. Aquí empezamos pues a ver toda la infraestructura. Estaban todos muy contentos de ver pues que no se necesita mucho dinero para apostarle a un buen turismo. Quedaron pues contentos con los ladrillos. Lo haga, lo pruebe y vea que la casa se quedó parada, ahí yo le puedo enseñar a alguien. Cuando yo pueda cultivar los tomates sin echarle veneno, ese día yo le puedo decir a alguien, venga y mire, y ahí le puedo mostrar. No, es como nosotros querer ir a hacer un taller nada más con la explicación. Nosotros no podemos ir a hacer un taller porque no hemos tenido la experiencia, pero ustedes tienen la experiencia. Claro. Y hay gente que llega como dice, no, pero que no quemen, que no echen veneno, que no hagan, pero entonces... Entonces ahí nos dimos cuenta que pues que sí se puede trabajar en comunidad, todos nos podemos apoyar, los hostales pueden ayudar a la comunidad, entonces fue bastante interesante. Después hicimos otra salida de campo, fuimos a Finca La Semilla, es más o menos como Sol de Minca, y ahí entonces tratamos como de intercambiar ideas entre los que ya están trabajando en turismo y lo que le interesa a la comunidad y lo que requiere la comunidad también para hacer un buen turismo. Aquí también les enseñamos otro tipo de ladrillos y lo más bonito fue que salimos de esas salidas de campo y ya cada uno empezó a hacer sus proyectos como individuales. Este es el caso de Hugo Mendinueta, que él salió pues maravillado con los ladrillos de arcilla y empezó a hacer sus ladrillos y ya tiene más de 100 y ya estaba pues súper emocionado de hacer su cabaña con ladrillos. También a la par queríamos como impulsar jóvenes que quisieran trabajar en turismo y es el caso de Marco. Él quería estudiar en el SENA turismo, pero pues no tenía pues el dinero, entonces con la familia Villa en Villaverde me comentaron que había como que les estaba creciendo algo que no sabían qué era y después nos dimos cuenta que era estropajo y dijimos, bueno, esto puede ser una alternativa económica. Ya Marcos tiene sus estropajos, ya los está vendiendo a hostales en Minca y pues esto ya es como un dinero que le entra a él directamente para poder ir todos los días desde Minca hasta Santa Marta a sus estudios. Ya al final del proyecto hicimos un seguimiento de cada uno, cómo iban con sus huertas, cómo iban con lo de turismo y nos dimos cuenta que necesitaban, que hacía falta. Y ahí pues nos está ayudando en este momento pues Ana María, Giovanni y Omar, que son los que quedaron allá pues como orientando un poquito a la comunidad en cómo empezar a iniciar el turismo comunitario. Como ya les dije, la mayoría trabajaba los jóvenes de mototaxistas y pues nosotros dijimos como pues lo ideal sería que no continuara digamos como eso. Y quisimos pues contactarnos con el Instituto Técnico de Minca, con el rector. Le comentamos pues nuestra iniciativa de turismo comunitario y empezamos a trabajar con 10º y 11 a ver cuáles chicos estaban interesados en ser guías. Hicimos una matriz de priorización de problemas, entre ellos identificaron cuáles son los problemas que habían en la zona. Intentamos ver y relacionar un poco los tipos de turismo que estábamos proponiendo nosotros, a ver si con eso servía para suplir, digamos, unas problemáticas que habían. Hicimos publicidad, digamos, de turismo, de los tipos de turismo que podíamos encontrar en la zona. Y también hubo intercambio de experiencias. Él es Marcos Torres, él nos ayudó, también salió del colegio, del instituto, pero él empezó a gustarle mucho las aves y empezó a ser guía. Y él fue allá a comentarle la historia a los jóvenes de, bueno, esto es lo que necesitan, cuáles son los ingresos, qué materiales requieren, qué conocimientos requieren. Y así íbamos como tratando de orientar a los chicos. Ya al final, pues nuestra idea era que ellos fueran guías de la ruta de turismo, pero igual ellos podían ser guías independientes. Entonces ya conocieron a los que iban a ser parte de la ruta, todos los adultos. Y ya al final pues quedaron ellos 3 con Haider Morán, que no lo metí en la foto, pero ellos son nuestros guías. Ellos quedaron con información de la ruta, ellos quedaron con materiales, quedaron con toda la
información para iniciar pues su labor. Y esta es la ruta de turismo que logramos. Como les dije, buscamos potencialidades de cada finca, no queríamos que todos tuvieran lo mismo, más allá de que todos tuvieran café. Entonces tenemos un sitio donde pueden ir a ver una granja, tenemos un sitio donde vendemos jugos de frutas que están en la zona, que no requieren ir a Santa Marta, la venta de estropajos. Tenemos aquí ellos de acá, que son la familia Miranda, que don Alfonso pues le ha trabajado mucho a su finca y él siempre dice que su finca es un sancocho. Para mí es como el sitio de agroecología en su máximo esplendor, es totalmente increíble. También turismo de bienestar, que es toda la parte de meditación, yoga. Y aquí está la familia Cala, liderado por Doris, y Doris pues ha trabajado con su mamá en hacer un jardín de plantas ornamentales increíble, es muy bonito, entonces dijimos pues apostémosle a eso, a la venta de esas plantas y a la vez también a que hayan visita de los turistas a la finca a ver las flores. Venta de aromáticas, venta de productos de hortalizas y café orgánico. Tenemos la reserva Caracolí, que es el guía es Aníbal Cala, que tenemos ya unos senderos, también una huerta. Y aquí la familia Mendinueta, que tiene una vista total de la Ciénaga Grande de Santa Marta. A todos les entregamos productos e insumos, tal como parques nacionales, con su letrero, cada uno, con los senderos que quería tener. También pusimos uno de estos que hacíamos que los turistas no bajaran hasta Minca, sino que se quedaran en las veredas hacia arriba. Les entregamos catálogos de producto para que ellos fueran a los hostales a mostrar sus productos, a restaurantes. Una guía de flores y plantas ornamentales con toda la información que requería la familia Cala, plantas medicinales, y bueno, eso fue un poco entonces los dos proyectos que tuvimos. El otro objetivo era participación comunitaria y acción institucional. Hicimos, o sea, nosotros no teníamos muy claro cuándo íbamos a regresar, o sea, digamos que las becas las teníamos por un año, pero no sabíamos qué podía suceder, y pues bueno, este año pues ya hemos visto cómo va. Entonces quisimos dejar unos acuerdos comunitarios dentro de los participantes del proyecto como tal y para la comunidad en general. Nuestros acuerdos comunitarios estaban divididos en 6 acciones y compromisos, que era participación y cooperación, comunicación y divulgación, acciones individuales, trabajo colectivo, emprendimiento y desarrollo local, cultura e identidad. Entonces, dependiendo de estas acciones, nosotros lo que buscábamos era suplir estas líneas. La primera línea de conocimiento y apropiación de la biodiversidad, la línea 2 de mitigación y prevención de las amenazas, y la línea 3 y 4, pues mantener los proyectos de agricultura sostenible y de turismo comunitario. Entonces, estos acuerdos los discutimos con los participantes del proyecto, pero en la socialización final se los mostramos a toda la comunidad y muchos estuvieron muy interesados en continuar estos acuerdos, de tenerlos en cuenta, y los presidentes de las juntas de acción comunal también le apuestan a estos acuerdos comunitarios. Trabajamos muy de la mano con Corpamac. Ellos nos pidieron en algunas ocasiones hacer talleres. Les apoyamos en un taller de aullamiento de felinos, porque en la época en la que estábamos allí hubo un conflicto con una familia por un felino que se comió unas cabras, y pues nada, trabajamos con la corporación. También les dimos capacitaciones del sistema Orión, y pues nada, les explicamos cómo funcionaba. Hicimos un plan de acción en conjunto con la comunidad, los presidentes de las juntas de acción comunal y la corporación, para un plan de acción de conservación de Zeus malitiosus. Y pues nada, estos pues fueron los resultados. Nosotras, cuando llegamos a la comunidad, hicimos una invitación a todo el mundo que quisiera saber sobre el proyecto, y al finalizar dijimos, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que rendir cuentas a la comunidad de qué fue lo que hicimos, cuáles fueron los resultados. Hicimos una socialización del proyecto en general a toda la comunidad. Y pues como conclusiones, para cerrar un poco, pues yo
podría darles un montón de conclusiones, pero creo que es mucho más bonito escuchar las conclusiones que sacaron los de la comunidad por cada objetivo. Entonces, al finalizar, digamos, del proyecto, hicimos unos videos, y entonces creo que es más bonito escuchar las conclusiones del proyecto por parte de la comunidad. Entonces, aquí van algunos videos. Para mí el más interesante que yo aprendí durante este proyecto fue que de verdad estamos en la selva. Pues yo supe, pero cuando vimos las imágenes de la cámara trampa, es increíble que animales tenemos en nuestros jardines, de los chiquitos hasta los muy, muy grandes, y eso es muy, muy impresionante. Por ejemplo, el jaguar, el tigrillo, el oso mielero, el Los puma, micos, los monos, la diversidad de pájaros. Todos son animales que conviven con nosotros día a día. Esta fue una de las conclusiones de la parte de investigación. Y esta es la familia Villa. Este es Marcos, el de los productos de estropajo. Él es Omar y ella es Brigitte. Contaminaba demasiado, yo era una persona que contaminaba mucho, intoxicaba demasiado la tierra porque debía trabajar con químicos, usaba demasiado químico, y entonces pues eso pues estaba destruyendo mucho tanto a la tierra como estaba destruyendo la humanidad, que la estaba poniendo a consumir algo químico, algo que no era de la misma riqueza de la tierra, sino que son productos que vienen de otra parte con malos hábitos. Y pues también sobre estamos de turismo comunitario, pues quiero también avanzar más de lo que he pensado sobre eso para mostrarles lo que tenemos aquí en Reserva Caracolí. Tenemos unos senderos muy bien hechos y unos puntos muy agradables para que el que quiera llegar le prestamos todos esos servicios y se vayan felices y satisfechos con la Reserva Caracolí y con la naturaleza que tenemos aquí mismo en este mismo lugar. Él es Aníbal Cala, nuestro guía estrella. Él es Perfecto y Doris. Que bueno, como casi no lo conocías y no pensaba que solamente era de todo Colombia, pero no, y ahorita pensé que más o menos es de aquí y que hay que cuidar de él, o sea, conservarlo, porque es una especie solamente que está aquí, de esta zona. Sí, yo también pensaba que el mico era todos eran maiceros, no había de diferencia de especies. Entonces, y ahora que ya lo conocemos, ya sabemos que tenemos que cuidarlo, conservarlo. Cuando se meta un cultivo, la forma de ahuyentarlo sin hacerle daño. Sí, esa es la idea, sí. Ellas, Ana María y Giovanni, que en este momento nos apoyan ahí en la zona. Perdón. Mensajes del proyecto como tal, pienso que en general han sido muy útiles para todos. Hemos estado como trabajando en varios temas que siento que son integrales, ¿no? Además de la conservación del mico maicero cariblanco, pues está también el enfoque de la producción de los alimentos, está también la parte del turismo comunitario. Entonces es un proyecto muy completo que nos ha dado una riqueza de conocimiento en muchos aspectos, ¿no? Siento que estuvo muy interesante lo de las semillas, las huertas agroecológicas, que la gente vuelva a sembrar su comida también. Me parece muy interesante crear esta red de turismo comunitario y que todos nos veamos beneficiados. Entonces es un proyecto realmente increíble porque se ha logrado como abarcar varios frentes, se ha mantenido la comunidad realmente interesada, que eso tampoco es tan fácil, y
y pues estamos empezando a sentir los beneficios, ¿no? Como mira cómo nos puede servir de verdad un proyecto, porque normalmente hay proyectos que llegan y se van y no pasa nada. Entonces ha estado de verdad muy completo, damos muchas gracias por este aprendizaje tan bello, ¿no? Tan humano y como tan interesante para todos también, y siento que va a ser de un beneficio pues para el lugar y obviamente para el mico maicero Cariblanco, que es el protagonista. Y ya esto es como una conclusión un poco bonita en el sentido de los retos que uno tiene como en los proyectos de conservación. Él es Miguel Orozco y también estuvo pues, en el proyecto. Bueno, lo que aprendí durante el proyecto, primeramente que todo, o sea, que es la familiarización entre nosotros, o sea, poder compartir, de poder, ¿cómo te diría yo? De poder como trabajar en comunidad, en unión. Y lo más curioso es que, como dijo el hermano José, o sea, que cuando llegaron ustedes no pensaban de pronto que ustedes iban a dar la talla. Y sinceramente nos sorprendió que hasta donde ustedes estuvieron, por allá por La Vega, por allá por donde nosotros abajo, mi respeto. Es algo muy lindo y sí, aprendí mucho de ustedes, o sea, que no hay que rendirnos. Sí, cualquiera que sea la situación, o sea, siempre debemos saber que debe tener algún lado positivo y debe tener una salida. Entonces, es algo muy bonito en la cual aquí siempre se habló sobre eso, ¿sí? De que van a venir muchas cosas, pero uno siempre tiene que tratar de buscarle el lado positivo a las cosas para poder salir adelante. Como él dice, pues éramos solo mujeres, llegamos allá a la zona, tratar de conseguir la confianza de la comunidad, pues no lo tuvimos que ganar mucho, pero pues ya todo el mundo nos conocía, que la de los micos, y fue muy bonito lograr como integrar a la comunidad, tanto la parte de los extranjeros que han llegado, con la gente que siempre ha estado ahí. Entonces, pues al final, aquí están viendo una imagen de todas las palabras que obtuvimos, digamos, en los talleres de comunidad, de unión. O sea, intentamos como lograr cada objetivo con todo el esmero y pues creo que logramos bastante. Esto sí fue pues un trabajo muy, muy fuerte, pero muy, muy, muy gratificante. Entonces, muchas gracias a todos por escucharme pues, todo este tiempo y pues nada, si tienen preguntas, no sé ahí pues quién me puede apoyar. Hola Juliana, muchísimas gracias por la presentación. De verdad es muy interesante el proyecto y la manera como involucran a la comunidad. Entonces, durante la charla se hicieron varias preguntas. Entonces voy a empezar. La primera de ellas es, ¿cuáles son los principales puntos para tener en cuenta en un diseño de muestreo que involucre este tipo de trabajos de cámaras trampa y primates? Pues, a ver, nosotros indagamos de qué tanta distancia tenía que estar entre cámara y son más o menos 1 kilómetro. Pues por el relieve no lo podíamos hacer, pero intentábamos como colocar las cámaras a distancia. Digamos que es muy, muy importante las cámaras que se colocan a dosel, que no queden hojas cerca a la cámara, porque si no vas a tener más de 1000 o 2000 videos de una hoja moviéndose. Entonces es muy importante saber bien a qué lo vas a enfocar también. Si es un árbol, digamos, de alimento para primates, o Juliana, ¿estás todavía? Juliana, es que no se te escucha. Juliana. Hola Juliana. Juliana.
Hola Juliana, es que se cortó como desde el principio de la pregunta. ¿Me escuchas? Juliana. Francisco, ¿podría por favor activar el audio de Juliana que se fue? Bueno, no sé qué pasó porque Juliana tiene el audio activado, pero no le escuchamos absolutamente nada. Diana, ¿nos puedes ayudar? ¿Ya me escuchan? Sí, ahorita sí. Creo que toca repetir la pregunta anterior porque no escuchamos desde el principio. ¿Quieres que te la vuelva a ¿Quieres? hacer? Bueno, si nos podrías hablar un poco de cuáles fueron los resultados de la parte molecular y cuáles preguntas se respondieron en estos análisis. Juliana, ¿me escuchas? Juliana, ¿me escuchas? Bueno, creo que Sebastián, Juliana salió. Hola, Diana. ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues no sé si yo puedo ayudar a responder algunas de las preguntas mientras se restablece el audio con Juliana y la conexión. Hola, Sí, claro. ya volví. Creo que ¿Listo? ya volvió. Listo, perfecto. Listo, gracias. Ok. Juliana, ¿me escuchas? Sí, ¿ya me escuchan a mí? Sí, ahorita sí te escuchamos. Ah, bueno, qué Bueno, pena, si no sé qué quieres, sucedió. no, yo tampoco sé. Si quieres, nos puedes repetir la respuesta a la última pregunta. Bueno, la primera pregunta. ¿Me la puede repetir? Sí. Para acordarme. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los principales puntos para tener? Ah, no, esta ya estaba. La siguiente pregunta es que si nos podrías hablar un poco más de la parte molecular. ¿Cuáles fueron las preguntas que se respondieron en estos tipos de análisis? Lo que nosotros buscábamos era identificar si era una especie como tal o si era una subespecie de Zeus albifrons. En este momento no tenemos unos resultados completos y finales, eso todavía continúa en proceso. Entonces digamos que no, pues no les podemos adelantar nada por ahora. Listo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿los agricultores matan a los micos maiceros cariblancos por comer maíz? ¿Cómo es la percepción de los campesinos hacia los monos maiceros? Pues la percepción variaba mucho por, por cada uno. Digamos que habían unos que como que no le veían la importancia, digamos, de que se le metiera el mico, porque muchos decían, pues es que ellos también tienen que comer, entonces yo no los voy a atacar. Habían otros que sí se molestaban un poquito más porque entraban a comerse la maracuyá o se molestaban porque entraban al cultivo de maíz, se lo volvían una nada, porque pues son 3 hectáreas y llegaba pues un grupo de 17 maiceros individuos y pues ellos se llevaban lo que pudieran y dejaban pues pelado el sitio. Pero digamos que la comunidad como que estaba cambiando un poquito la percepción. Como les dije, vemos que los maiceros se asustaban un poco cuando nosotros subíamos como la cámara a grabarlos. Entonces no sabemos si en otras veredas, otra comunidad pues los está atacando. Pero digamos que en la zona de cultivos intensivos que son cercanos a la vía hacia Santa Marta, pues no, ya no llega la población de maiceros allá, entonces digamos que no hay tanto efecto del conflicto humano-primato en esa zona,
pero hacia arriba sí veíamos que la comunidad estaba un poquito, o sea, no era tan fuerte el conflicto, pero sí se requerían acciones para reducirlo, de cierta forma, con ciertas personas. Hola, la siguiente pregunta es, si ustedes durante el tiempo que estuvieron en el proyecto detectaron tenencia de fauna silvestre como mascota, y si fue así, hicieron algunas actividades educativas en torno a este tema. Sí tuvimos digamos que sí, una cuestión con una familia, y fue por un mono nocturno que se lo han encontrado por una quebrada. Eh, la persona pues quería quedárselo, pero ahí sí pues entramos nosotras, más que todo pues Diana, a trabajar pues con la comunidad sobre la tenencia de fauna silvestre. A todos les comentábamos que no se podían tener animales silvestres en los hogares, y que si encontraban a uno tenían que entregarlo a la corporación. En el caso de ese mono nocturno, lo llevamos a la corporación y allá está pues en rehabilitación. También tuvimos un evento con un mono aullador, que también, como la gente ya nos conocía y sabía que éramos las de los micos, pues nos contaban todas esas situaciones, y siempre nuestra directriz era que esos micos o que esa fauna tenían que llevarlo a la corporación, y que no podía haber pues tenencia de animales silvestres. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es si durante el tiempo que estuvieron en el proyecto realizaron algún estudio comportamental con la especie. No, digamos que nuestro proyecto iba enfocado en estrategias participativas, iba directamente a trabajar con la comunidad y obviamente a investigar sobre la especie, pero sí esperamos próximamente poder hacer estudios mucho más detallados, que esa es una idea, digamos, que se quisiera trabajar con Eduardo, que ya ha seguido pues a un grupo, pero no se hizo nada de comportamiento con la especie. Listo. Siguiente pregunta es, tú nos mencionabas que habías trabajado o que incluyeron de pronto a los indígenas. ¿Cómo qué tipo de actividades realizaron con ellos? Nosotros siempre quisimos invitar a toda la comunidad, o sea, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Nosotras íbamos entregando carteles, invitándolos al próximo taller, al siguiente taller, pero pues más allá de eso no, sí, o sea, no podemos hacer más. En algunos talleres fueron comunidades indígenas, más que todo arhuacos, eh, pero pues no hubo una continuación, digamos, con la comunidad. Y con los Kogi, pues ellos hacen parte, digamos, de la finca La Semilla, entonces pues ahí se trabajó un poco con ellos. Pero lo que les digo, o sea, nosotros invitábamos a todo el mundo, el que quisiera participar, pues participaba, y pues era muy intermitente la asistencia de ciertas personas. Listo. Otra pregunta muy interesante es, ¿dónde podemos obtener toda la información de las rutas de turismo comunitario? Muy buena pregunta. Estamos desarrollando una página web, esto lo está liderando Diana Guzmán. Ahí van a encontrar toda la información, y toda la información, si ustedes llegan a Minca, la van a encontrar en el pueblo como tal, y también en las fincas, en La Semilla, en Sol de Minca, en Aloja, en todos los hostales un poquito más reconocidos en la zona. Ahí van a encontrar toda la información. Y pues nada, si requieren algún teléfono o lo que sea, pues yo les puedo dar el nombre de la persona que está liderando en este momento lo de turismo. Listo, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo se evaluó o se evaluará la influencia de estos proyectos comunitarios en la población del mono maicero? ¿Me la puede repetir? Listo. ¿Cómo se evaluó o se evaluará la influencia de estos proyectos comunitarios en la población del mono maicero?
Pues la forma que podemos evaluarlo es con los acuerdos comunitarios. Digamos que ahí teníamos unas 4 líneas de trabajo. Si se logran, digamos, seguir esas acciones que sacamos por línea, veremos que esto ayuda a la conservación del bosque, que es el hábitat principal para el maicero. Y también mantener, digamos, esos talleres, esa apropiación, digamos, de los primates de la zona en las escuelas. Creo que pues los chicos ya saben cuál es el maicero porque antes no sabían cuál era el aullador. Entonces yo creo que lo podemos evaluar de esa forma, mirando si hubo una apropiación directa de la comunidad y si los acuerdos se están manteniendo y se está buscando pues a seguirlos, ¿sí? ¿No? Eso creo que sería como la forma. Listo. Otra pregunta que nos hacen es si de pronto tienen algunas estimaciones de densidad poblacional de esta especie en el lugar, pues teniendo en cuenta que el número de ocurrencias de esta especie en algunas bases de datos es muy limitada. Sí, yo les mostré en la presentación una densidad estimada que fueron resultados que sacó Eduardo. Espérenme un segundo. Que fue una densidad poblacional alta, que esto es a raíz de, pues, de estar en un área fragmentada, que es 41 individuos por kilómetro cuadrado, pero digamos que se requieren muchos más estudios para tener con certeza la densidad, la dieta, la composición de los grupos, el comportamiento, porque digamos que lo que hicimos nosotros estaba muy enfocado a tomar muestras y estos datos de densidad, de composición, fueron como datos de más que nos dio Eduardo, ¿sí? Pero nosotros sí necesitamos continuar a hacer trabajos mucho más continuos y más exhaustivos en esa zona para poder tener datos específicos de densidad y tamaño de grupo. Listo, muchas gracias. Vanessa nos podría de pronto colaborar con algunas de las preguntas que nos hicieron por Facebook. Sí, buenas tardes. Hola Juliana, muchas gracias por la presentación. Tengo dos Vanessa. preguntas generales de los usuarios de Facebook. Preguntan que si existe alguna convocatoria para ser parte del proyecto, que se tiene que entregar algún documento y que si se requiere algún nivel de estudio para ser parte del proyecto. Bueno, en cuanto al proyecto, pues el proyecto ahorita está parado, digámoslo así. Nuestra idea con Diana pues es en algún momento volver a aplicar a becas y volver a trabajar en la comunidad. O sea, nosotras queremos continuar nuestro proyecto de conservación en la zona, pero por ahora pues no hemos aplicado ninguna beca, pero pues igual seguimos muy pendientes de todo lo que suceda en la zona. Entonces, pues cuando logremos pedir una beca, estaremos contándole a la gente pues para que nos mande sus hojas de vida. En cuanto a la otra pregunta, pues estudios, digamos que Diana pues tiene una maestría, yo pues tengo también una maestría, Daniela es ecóloga y bióloga, digamos que trabajamos con diferentes profesiones. Sebastián es ecólogo, Eduardo es biólogo, digamos que en la parte social pues necesitamos antropólogos, digamos que no tenemos como una lista específica de profesiones para el proyecto porque el proyecto, como ven, es muy integral, necesitamos gente de diferentes ramas de la ciencia, entonces como que no tenemos un listado específico. Listo, muchas gracias. Y me preguntan también que cuáles son los principales, qué es lo principal para hacer un diseño de muestreo, para este caso con estos primates. Pues siguiendo como lo que hizo Eduardo, fueron pues transectos lineales, ese fue el muestreo que él hizo. Él hacía, creo que eran como
5 días de muestreo, paraba un día y otros 5 días otra vez de muestreo. Él hacía pausas en sus recorridos. Él buscaba, digamos, árboles de alimentación, como higuerón en este caso. También vimos mamoncillo, que les gustaba. Entonces, creo que el diseño de muestreo depende también de la zona. Si acabas de llegar, pues tienes que hacer trochas, tienes que diseñar un buen muestreo y tener mucha paciencia cuando llegas, porque digamos que para Eduardo y para nosotras también fue muy, muy difícil lograr ver los primates. Digamos que yo pues, estuve durante un año allá y duré como 11 meses sin verlos. Entonces, digamos que se requiere saber un poco de la zona. Si es la primera vez que llegas, tienes que tener un buen diseño de muestreo y mucha paciencia. Y cuando ya llegas a una zona donde has tenido un muestreo, digamos que constante, pues imagino que tendrá otro tipo de diseño. Listo. Y la última pregunta es, ¿qué se hizo con las muestras fecales? ¿Se hizo algo de dieta? Preguntan también por acá. No, solo fue para análisis genético. Digamos que las muestras para nosotros fue algo bastante difícil, no solo por todo el tiempo que duró Eduardo tomándolas, tratando de coger las 24 muestras, sino también el transporte, el cuidado que se requiere. Digamos que tienen que estar refrigeradas y en el sitio donde estábamos pues no teníamos luz, entonces tuvimos que cuidarlas mucho y pues logramos que las 24 muestras que tomó Eduardo pues se pueden analizar en el laboratorio. Entonces nos enfocamos simplemente en análisis genético. Listo, muchas gracias por aquí, ya no tengo más preguntas. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por la presentación. También a todas las personas que nos estuvieron viendo. Les recordamos que Primatología en Casa continúa y la próxima semana tendremos una charla súper interesante de un investigador mexicano. Entonces estén muy pendientes de las redes y también les recordamos que pueden convertirse en socios de la Asociación Primatológica Colombiana y adquirir ciertos beneficios como descuentos en recursos, talleres y eventos organizados por la APC. Entonces, súper invitados a que se hagan parte de la Asociación Primatológica Colombiana y nos vemos dentro de 8 días con la siguiente charla. Felicitaciones. Muchas gracias a todos. Chao.